Vamos a cerrar la puerta. ¿Ya empiezo? Bueno, vamos a empezar con la clase de ultrasonido obstétrico. Primero vamos a ver los tipos de técnicas utilizados para el ultrasonido obstétrico. Hay dos tipos de técnicas. La técnica abdominal. Esta de preferencia se usa en un embarazo que haya superado el primer trimestre. Y si lo vamos a hacer antes de la semana 12, ocupamos una vejiga adecuadamente llena. El transvaginal es la vía de elección para los embarazos que cursen menos de 10 semanas de gestación. Estas son las dos técnicas. Sí. Son las dos técnicas a utilizar. Bueno, también primero, para conocer del embarazo, necesitamos también conocer lo que vamos a hacer en la consulta. Es importante nosotros tener una fecha de última menstruación para poder datar o saber las semanas de gestación de nuestra embarazada. ¿Cómo nos sugieren nuestras guías hacer esto? Bueno, mediante la fecha de última menstruación con la regla de NAL para conocer la fecha de probable parto o con la medición del fondo uterino. Esto con el fin de ver el crecimiento que corresponda a las semanas de la embarazada. Esta es una tabla que nos dice cuáles son las variaciones que debe haber de acuerdo al ultrasonido, dependiendo de cuándo hacemos el ultrasonido, ya si sea del primer trimestre o del tercer trimestre. Como vemos, el del primer trimestre es el más confiable, el que menos variaciones tiene, va de 5 a 7 días. Y conforme pasan los trimestres, por ejemplo, después de la semana 27, si hacemos un ultrasonido, puede haber una variación de hasta 21 días en las mediciones. Por eso es importante estar bien fechada nuestra embarazada o realizar el ultrasonido en el primer trimestre. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero hay que recordar que un ultrasonido no nos va a confirmar el diagnóstico de embarazo, no se utiliza para eso. Para nosotros solicitar el ultrasonido tenemos que tener ya la confirmación del embarazo. Lo podemos hacer aquí en el IMSS con una prueba inmunológica de embarazo en sangre, siempre con la sospecha. Una vez que tenemos confirmado el embarazo, podemos solicitar el ultrasonido. Ahorita vamos a ver en qué semanas. Nos sirve para confirmar la presencia de una gestación intrauterina, evaluar sospecha de un embarazo ectópico, estimar la edad gestacional, diagnosticar y evaluar gestación múltiple, confirmar actividad cardíaca, evaluar localización de DIU concurrente con gestación y evaluar los signos de sospecha de anomalía congénita. Estas son las principales. Hay otras. Esta es nuestra tablita que nos marca nuestra guía de las intervenciones que tenemos que hacer en nuestra embarazada. Ya lo hemos estado viendo en este último mes en nuestras clases de control prenatal. Como ven, el primer ultrasonido que nos recomiendan es entre la semana 11 a 13.6. Esto es lo que nos dicen nuestras guías. Va a coincidir más o menos con su primera visita o segunda visita. Hay que solicitar aparte, siempre lo dejamos de lado, solicitar el ultrasonido dentro de estas semanas para descartar aneuploidía. Nuestro segundo ultrasonido es el ultrasonido estructural. Nuestra guía nos recomienda la semana 18 a la 22. Por último, en las últimas visitas, ya en el tercer trimestre nos recomiendan un ultrasonido obstétrico para evaluar el crecimiento, el peso de acuerdo a las semanas de gestación y para ver los antecedentes ya como tal del parto o si va a ser cesárea. Respecto al ultrasonido del primer trimestre, bueno, depende de la semana, es lo que vamos a estar evaluando en el ultrasonido. Este es más o menos un resumen, ahorita vamos a ver más a fondo esto. De la semana 5 a la 6 vamos a empezar a ver el saco gestacional. De las 6 a las 7, esto es de acuerdo a la fecha de última regla. Vemos el botón embrionario, la actividad cardíaca, de las 7 a la 8, los movimientos fetales de la 8 a la 9,
Y el diámetro biparietal ya lo podemos ver de la 11 a la 12. El ultrasonido primer trimestre, el que se recomienda, es como vimos en nuestra guía, el genético, que es de la semana 11 a la 13.6, de acuerdo a nuestras guías. En nuestra primera estructura visible, en el primer trimestre, pues debe ser el saco gestacional. Debe ser medido en sus 3 diámetros para obtener la edad gestacional. La detección del embarazo ocurre a la semana 5.6 en la detección transabdominal, y en la exploración transvaginal se puede inclusive encontrar desde la semana 4.5. Solo hasta la aparición del saco vitelino se puede hablar de embarazo. Para verificar la viabilidad del embarazo, debemos observar un saco gestacional de 5 milímetros. Debe observarse un saco vitelino en cada saco gestacional mayor de 10 milímetros. En todo saco gestacional mayor de 18 milímetros ya se debe observar un embrión. Esto para verificar la viabilidad del embarazo. Un embrión con longitud cefalocaudal mayor de 5 milímetros ya debe presentar actividad cardíaca. Nos dicen que puede llegar a presentar actividad cardíaca a partir de los 3 milímetros aproximadamente, pero de un 10 a un 15% no presentan esta actividad, pero ya a los 5 milímetros es obligatorio que tenga que tener actividad cardíaca para considerar una viabilidad del embarazo. Aquí hay una tablita de las semanas de gestación, cuántos latidos por minuto debe tener el embrión. Vemos cómo a la semana 7 ya encuentra los valores que estamos acostumbrados a medir. El latido cardíaco es visible al inicio de la semana 5.5 aproximadamente por vía transvaginal, y una semana después se puede evaluar por vía abdominal. En caso de no estar presente, se puede diagnosticar un aborto diferido. La bradicardia también es importante medirla. Tiene una asociación con mal pronóstico embrionario y alteraciones cromosómicas como la trisomía 21. Esto es lo que les comentaba. Los libros de perinatología mencionan que se puede escuchar tan tempranamente como a los 37 días de gestación, que más o menos es 5.3, 5.2 semanas, y dice a menudo la actividad cardíaca se evidencia en el embrión cuando mide 2 milímetros o más. Pero va a haber un porcentaje del 5 al 10% de los embriones que son viables que no van a tener este latido. Aquí está más o menos una tabla de lo que vamos a encontrar. Aquí podemos ver el latido cardíaco, que a partir de la semana 5.5 se puede llegar o no a escuchar, pero a partir de las 6 ya debería estar presente en este embrión. ¿Cuáles son los objetivos del ultrasonido en primer trimestre? La visualización y localización del saco gestacional, identificación precoz de la muerte embrionaria, determinación del número de embriones. Esto es importante realizarlo en el primer trimestre, porque después del primer trimestre resulta más complicado determinar la amnioticidad y la corionicidad cuando son embarazos múltiples. Después de la semana 12 se vuelve un poco más complicado. Otro uso es para determinar un saco vitelino anómalo y diagnóstico precoz de las anomalías fetales y embrionarias. Respecto a la identificación de aneuploidías, pues es algo que se realiza también en este ultrasonido. Hay un riesgo por edad materna, determinado con el estudio ecográfico de translucencia nucal. La segunda etapa, pues se determina si vamos a utilizar algún otro estudio invasivo, como amniocentesis o biopsia de velocidades coriales. Ausencia de osificación del hueso nasal es lo que podemos ver. Y la translucencia nucal, pues también es una medición que se llega a realizar. Esto para algunas enfermedades como el síndrome de Down. Aquí está. Bueno, respecto al ultrasonido del segundo trimestre, nuestras guías nos marcan que debemos realizarlo de la semana 18 a la 22, como vemos aquí arriba. ¿Qué es lo que se va a ver en este ultrasonido? Pues la biometría y el bienestar fetal. Vamos a evaluar la edad gestacional y el crecimiento que llega a tener. Esto lo vamos a evaluar con 4 diámetros. El diámetro
biparietal, la circunferencia cefálica, circunferencia o diámetro abdominal y la longitud del diáfisis del fémur. El ultrasonido se realiza en todos estos diámetros y el mismo sistema nos arroja un promedio de cuántas son las semanas de gestación. El diámetro biparietal, aquí viene un ejemplo de cómo se debe realizar dentro del ultrasonido. Se debe realizar perpendicular a la línea media del eje longitudinal de la cabeza fetal, desde el margen externo del hueso parietal hasta el margen interno del hueso parietal opuesto. De aquí a aquí. Como vemos aquí nos va haciendo la medición en centímetros y después la máquina sola nos va a arrojar el promedio. La circunferencia cefálica es otra medida que se realiza en la misma imagen que se utilizó para el diámetro biparietal, perdón. Debe realizar colocando el cursor bordeando el margen del cráneo fetal. Esta es la segunda medida que vamos a hacer. La tercera medida es como un círculo. Esa es la circunferencia o diámetro abdominal. Se realiza en el plano axial, en el corte donde se identifiquen las siguientes estructuras: la columna vertebral, el sistema portal y el estómago. Ahí vamos a realizar la medición. Esta es la tercera medición que vamos a realizar. La cuarta es la diáfisis del fémur. El plano idóneo es cuando el fémur se encuentra perpendicular al plano del ultrasonido. Lo estamos viendo. Una vez realizadas estas medidas, se puede obtener las semanas de gestación. El promedio inclusive nos puede arrojar un peso estimado en algunos casos. ¿Qué más vemos en este ultrasonido segundo trimestre? Bueno, pues la anatomía fetal. Es posible determinar algunos tipos de anomalías como labio leporino y otras características. Podemos ver las órbitas, nariz, fosas nasales. Aquí es donde empezamos a evaluar el corazón. No es muy de esta clase, pero para que sepan que se puede evaluar el corazón, se hace una evaluación en 4 cámaras para evaluar tanto el latido. Se puede realizar un Doppler para ver la vitalidad de este corazón. Básicamente es la anatomía lo que vemos en el segundo trimestre y continuar con el crecimiento. El ultrasonido del tercer trimestre, bueno, se realiza en las semanas 32 y 36. Igual, sigue evaluando vitalidad y estática fetal. El crecimiento, vamos a ver aquí la situación, la presentación, vamos a evaluar el líquido amniótico y también vamos a evaluar las anormalidades placentarias. Bueno, aquí hay un ejemplo de presentación y situación. ¿Cómo vamos a ver? Ya sea cefálico, podálico o si está transverso. Así es como se llega a ver. Respecto a la placenta, bueno, hay tipos de placenta dependiendo a... Esto sí lo ven ustedes. Dependiendo a su inserción es como vamos a determinarla. Placenta de inserción baja se va a encontrar a menos de 3 centímetros del orificio cervical interno. Placenta previa total, la placenta cubre por completo la abertura del cuello uterino. Placenta previa parcial, cubre parcialmente la abertura del cuello, del orificio cervical interno. Y la placenta previa marginal está más cerca del borde del cuello del útero, pero no lo cubre. Esto nos va a aportar información respecto a la vía de nacimiento o complicaciones que podemos tener. Siempre es importante evaluar la presentación, dónde está la placenta. Hay grados de placenta dependiendo de la madurez. Se clasifican en estos grados que ven aquí. El grado 0 es una placenta homogénea. Es en el grado más joven. La placenta corresponde al primero o segundo trimestre del embarazo. Conforme pasan los trimestres, pues se considera que hay una madurez placentaria. En el grado 1 ya se ven áreas ecogénicas difusas que se empiezan a observar ciertas calcificaciones. Esto se empieza a ver en la semana 31. El grado 2 de la semana 36 y continúa hasta el final del embarazo. En ese momento la placenta es irregular debido a los depósitos de calcios. Se forman indentaciones. Y el grado 3
hay indentaciones profundas, se observan los cotiledones, son placentas totalmente calcificadas o envejecidas. Estos son los tipos de placenta. Otra valoración que tenemos que hacer nosotros en la consulta son las maniobras de Leopold. Esto lo empezamos a hacer también en tercer trimestre en la evaluación para ver tanto la situación, posición, presentación del bebé. La primera maniobra nos va a servir para determinar el sitio que ocupa el fondo uterino y explorar su contenido. Aquí vemos la primera maniobra. La segunda maniobra nos va a determinar la posición, dónde está el dorso y las extremidades del bebé. Aquí vemos la segunda maniobra. Vemos que está determinando el dorso. La tercera maniobra, pues es la presentación. Vemos cuál es la parte que ocupa la porción inferior. En este caso es cefálico, lo que podemos ver. Y la cuarta maniobra permite apreciar permite la apreciación del polo que se presenta. Se realiza dándole la espalda al paciente y colocando ambas manos por arriba de la sínfisis púbica. Con esto vamos a evaluar la parte y el grado de encajamiento que tiene el bebé en este caso. Estas son las 4 maniobras de Leopold que vamos a estar haciendo en consulta. Y bueno, ¿qué otra medición vamos a ver o qué es importante conocer respecto a cuando nos llegue el ultrasonido y determinar cuál es la pauta a seguir? Es la evaluación del líquido amniótico. El líquido amniótico pues tiene una mayor contribución por orina fetal a partir de las 16 semanas y nos da una evaluación del bienestar fetal. Hay 2 maneras de evaluar el líquido amniótico actualmente que se utilizan. La conocida, que por lo general nos llega, es la de 4 cuadrantes, que es la de índice de líquido amniótico. Estos son los valores que debemos conocer del ILA. Respecto a esta medición, lo normal es de 5 a 24. Oligohidramios lo conocemos como menor a 5 y polihidramios mayor a 24. Cualquiera de estas patologías, ya sea oligo o poli, amerita un envío a segundo nivel. Aquí están los 2 tipos de mediciones que les comentaba que se pueden realizar. Este es el del ILA, que es de 4 cuadrantes. Dividimos en 4 cuadrantes y hacemos una medición aproximada de cada cuadrante y se hace una determinación de cuánto es el ILA, como vimos en la tablita anterior. Respecto a la medición de bolsa única, pues bueno, dimensión vertical del bolsillo más ancho, se hace una medición de la parte superior que no contenga el cordón umbilical o las extremidades fetales. Aquí está la medición que se realiza y este tiene otro tipo de valores. Aquí el oligohidramios tiene una profundidad de 0 a 2 centímetros. Si está normal es de 2.1 a 8 centímetros y un polihidramio se considera una profundidad mayor a 8 centímetros. Entonces son diferentes los valores que debemos ver de acuerdo a qué tipo de mediciones están realizando para determinar el líquido amniótico. Esto es igual otra representación de los 4 cuadrantes que debemos hacer para la medición del ILA. Y bueno, aquí hay un ejemplo de la técnica utilizada en el ultrasonido para hacer este tipo de mediciones. Respecto al polihidramnios, pues se puede asociar a diabetes gestacional. Respecto al feto, puede presentarse en fetos con anemias, anomalías estructurales, cromosómicas, y este va a aumentar la incidencia de trabajo de parto y parto prematuro. Por eso es importante conocerlo. Los oligohidramios se puede deber a una obstrucción vesical, falla renal, puede haber una restricción de crecimiento intrauterino. Las alteraciones maternas que lo pueden provocar son la hipertensión, enfermedad renal. Este también aumenta la morbimortalidad perinatal de 15 a 50 veces. Respecto al embarazo posttérmino, es una patología que nuestro sistema no tiene una guía como tal, pero nos podemos basar en las guías de otros países para conocer cuál es la pauta o qué es lo que se está evaluando. ¿Qué se conoce por embarazo posttérmico, postérmino?
O embarazo cronológicamente prolongado se refiere a aquella gestación que alcanza o supera los 294 días, 42 semanas cumplidas. Esto de acuerdo a la FIGO. Y bueno, últimamente se está haciendo una revisión porque se está encontrando que hay muchas alteraciones y se está viendo aumento de la morbimortalidad a partir de las 41 semanas, pero la definición todavía lo menciona como mayor a 42 semanas. ¿Cuáles son los pasos a seguir respecto al embarazo postérmino? Lo más importante es datar correctamente las semanas de gestación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ya vimos las medidas del ultrasonido que correspondan a la fecha de última menstruación, porque se estudió y se ve que hasta el 40% de diagnósticos de embarazos prolongados son erróneos por una forma inexacta de cálculo de la semana de gestación. Esto es lo más importante para este tipo de patología, que esté bien fechada la paciente para saber cuál es la pauta a seguir. ¿Cuáles son las complicaciones perinatales que puede tener un embarazo postérmino? El riesgo de muerte fetal después del término de la gestación aumenta de forma progresiva y constante semana a semana. En la semana 41, pues vemos que hay una odds ratio de 1.48 y en la semana 42 de 1.77. Pero como vemos desde la semana 41 el riesgo ya está bastante incrementado. Esto comparado a la semana 40. También macrosomía fetal, junto con sus complicaciones, pues bueno, hay una odds ratio de 1.79 y a la 41 de 3.57. Estos tienen una macrosomía fetal que conlleva a otras complicaciones como desgarros en el parto, parto instrumentado, necesidad de hacer cesárea. Por eso también es importante conocer o evitar que lleguen a estas semanas para evitar complicaciones. Como les dije, relacionado al peso aumentado, pues está la lesión traumática neonatal, o en este caso la fractura de clavícula, asociada a la macrosomía. A la semana 40 tiene una odds ratio de 1.1 y a la semana 41 se llega a incrementar hasta 1.27. Entonces, esas son todas las complicaciones que puede llegar a presentar el bebé. El síndrome de aspiración meconial también a la semana 40 aumenta, tiene una odds ratio de 1.55 y a la semana 41 pues ya aumenta a 2.2. Es bastante en comparación a los nacidos a la semana 39. Por lo tanto, ¿qué determinaron? Pues hay que iniciar las pautas a partir de la semana 40, 41, empezar a estudiar porque no, ellos determinan que no tiene sentido o función prolongar el embarazo debido a todas estas complicaciones que se pueden presentar. Ahorita vamos a ver un algoritmo que nos enseñan ellos. Complicaciones maternas, también el embarazo postérmino se ha asociado a obesidad, hipotiroidismo, hipertensión, algunas antecedentes de la madre. Estos son los factores de riesgo que nosotros debemos estudiar para determinar si nuestra paciente tiene riesgo o no de presentar un embarazo postérmino. La madre también tiene algunas complicaciones, van de la mano junto con las del bebé. Hay un aumento del parto vaginal instrumental con forceps. Puede haber un desgarro perineal de tercero o cuarto grado. Aumento de infecciones, cordioamnionitis. Y a partir de la semana 41 va a aumentar el riesgo de una hemorragia posparto, endometritis o de que se tenga que realizar una cesárea primaria. Entonces, hay complicaciones tanto en la madre como en el bebé. ¿Cómo debemos evaluar a estos pacientes? Nos sugieren a partir de la semana 40 empezar a evaluar a estos pacientes con una frecuencia semanal, o las guías españolas también nos sugieren cada 48 horas hacer una evaluación fetal. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Pues una prueba sin estrés. Esta prueba básicamente consiste en checar la frecuencia cardíaca fetal por aproximadamente 30 minutos para ver alguna variación y ver el bienestar fetal. También se hace una medición de líquido amniótico, un perfil biofísico que consiste en evaluar los movimientos fetales,
la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. También todos estos métodos no están bien estudiados, son sugerencias actualmente. No se ha confirmado que alguno de estos sea la mejor evaluación, pero es lo que nos marcan la pauta hasta ahorita. También se hace una estimación del peso fetal y un Doppler de vasos maternos y fetales. Esto a partir de la semana 40. Este es un algoritmo que nos enseña qué es lo que debemos hacer. Si tenemos una edad gestacional, que es lo primero, que sea confiable. Bueno, al embarazo de 41 semanas, ellos nos sugieren una internación para hacer una valoración de vitalidad o bienestar fetal. Este es el boom, se refiere al lila. Si es mayor a 2 centímetros, bueno, es un control cada 48 horas. Si es menor a 2 centímetros, hay restricción del crecimiento intrauterino o el embarazo ya tiene 42 semanas, se sugiere ahora sí la finalización del embarazo. ¿Qué es lo que se hace para provocar el embarazo? Hay unas escalas que se llama la escala de Bishop. Esto nos dice la maduración cervical. Se evalúa la maduración cervical. Si el cervix tiene un Bishop menor a 4, pues hay que utilizar, por ejemplo, prostaglandinas, misoprostol, para poder hacer una maduración cervical e inducir el parto. Otro tipo de maniobras que se hacen en estos pacientes es la maniobra de Hamilton, que consiste en, con la mano, despegar el cuello uterino. Esto provoca o inicia algunos trabajos de parto. Si el Bishop es mayor a 4, utilizar la oxitocina. Hay otras técnicas que se mencionan como estimulación del pezón para liberación de oxitocina. Pero bueno, si ninguna de estas técnicas funciona, el bebé ya tiene 42 semanas, está indicado la realización de cirugía electiva. Si hay alguna contraindicación o no funciona la inducción del parto. Esto por lo que les mencioné, las guías dicen que no tiene ningún sentido, ninguna lógica que ningún embarazo llegue a más de 42 semanas, porque solamente empiezan más complicaciones. Y bueno, sería todo lo que vamos a ver de ultrasonido obstétrico. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Siempre y cuando es un embarazo normal, aquí la realidad es que son los tres. Ya se usan los otros y otros. Pero no hay un embrión. Hay que hacer la paciente una semana y después para ponerlo control. Uso, nos están dando pautas de cuánto debe utilizar y cuánto esperar que ya. Voy a acercar la laptop. Voy a acercar la laptop para que se escuche a los de casa. Entonces, darle 2 semanas más aún, porque hay un cierto porcentaje de embriones que pueden aparecer, pero no están aún con las medidas que ya deben ser. Cuando tú tienes un saco estacional sin embrión, pero por lo general le damos 2 semanas más, estamos 2 semanas y de repente se ve. Ya, entonces ya pasaron las 2 semanas, o sea, ya tiene aproximadamente 7 o 8 semanas.
como un por el caso de que tuviera la reunión, pero no tuviera frecuencia cardíaca, este embarazo no no sirve de evaluación. También van a salir corroborando de la escala de grado, no demandando la valoración de la placenta con la edad gestacional. Aparte, o sea, puedes tener en dirección más, o sea, sí te pasa como 7 semanas, pero la valoración es aparte de las semanas de gestación. No necesariamente tiene que ir avanzando 20 semanas, hay que ser algo. No, va aparte, puede estar, no sé, el plazo de 34 semanas y está muy madura y esto es lo que es por el bebé, lo que se tiene que evaluar. Entonces, un poco de falta de énfasis en la evaluación del primer trimestre. Aunque tengan confirmación del embarazo, para que no se debe hacer un inicial para saber si está en el peligro, para saber las condiciones del efecto, pero es un poco más de los embarazos ectópicos. Se complican, entonces, de cuentas, ustedes con la paciente con prueba renal positiva, con dolor abdominal, con sangrado, y con una realización. Sobre todo, si le damos 2 semanas para corroborar que esté el saco intrauterino. Por lo general, muy bien, muy más. A la próxima clase con los telescopios que están aquí, que se preparen y que nosotros lo traigan o vamos a derivar sesiones a parte. Tengan una idea para no estar aquí en un momento que además está hablando y más no tengan tanta idea, vamos a tener una alegría también antes de la clase para todos saber. ¿Vale?